Hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Alberto Cardona, yo soy estudiante de la licenciatura en Matemáticas y Física de la Universidad Católica de Manizales. En este apartado, en esta sección, vamos a hablar un poco sobre lo que es la interpretación geométrica de las derivadas, es decir, cómo se manejan o cómo se representan de manera geométrica a través de un plano cartesiano. Para iniciar vamos a leer esta frase que es muy importante y muy motivadora. En matemáticas, el arte de proponer una pregunta debe ser de mayor valor que su resolución. George Cantor. Bueno, entonces para dar como un inicio a lo que es la definición de derivada, tenemos que comenzar con un concepto, el concepto de límites. Normalmente para representar los límites podemos hacer un plano cartesiano. Si nosotros ya sabemos, si nosotros ubicamos un punto, sea cual sea el punto, no tenemos un valor lógico, vamos a ubicarle un valor cualquiera, en este caso sería una x, y nosotros ubicamos otro punto, entonces lo que nos va a resultar es una coordenada. Si nosotros ubicamos un punto como tal acá, en este plano cartesiano, en este espacio, nos va a dar una coordenada x, y. Es decir, que cuando nosotros tengamos un punto en X y otro punto en Y, nos va a dar una coordenada, pero entonces no la vamos a simbolizar con el símbolo Y, sino con la función en función de X. Es decir, el resultado de esta X o el valor que nosotros sumemos nos va a dar el valor de Y, porque va a estar en función de X. ¿Qué pasa? Si nosotros avanzamos un poco más, es decir, hacia la derecha, nosotros vamos a tener otro valor, es decir, este mismo valor más otro que se va a desplazar hacia la derecha. Como nosotros no sabemos cuánto es ese valor en este caso, porque nosotros tenemos solamente símbolos en letras, vamos a simbolizarla con la letra H. Es decir que si ubicamos también otro punto por acá, la pareja ordenada va a ser x, y, pero en x sería este valor, que sería x más h, y el y resultante nos va a dar un valor f en función de quién, de x más h. Imaginemos que queda acá f en función de x más h. Listo. ¿Qué pasa? Si nosotros unimos estos dos puntos, nosotros lo que estamos haciendo es creando una semirrecta. La recta va hacia arriba y hacia abajo, es decir, es una recta que pasa por todos esos dos puntos, continúa y va. El concepto de límite se puede aplicar de la siguiente manera. Nosotros conocemos este tramo se llama h, por eso es que nosotros a x le sumamos el valor de h. Si nosotros quisiéramos saber, por ejemplo, la pendiente de esta recta o semirrecta, o este segmento de recta, la fórmula de pendiente, ¿cómo es? Es m, que significa pendiente, y está evaluada por ¿quién? Por y2, ¿cierto? Menos y1 sobre x2 menos x1. Ahora bien, traduciendo estos dos símbolos, tanto de las x como de las y, a estos valores que tenemos acá, y2, ¿a quién se convertiría? Al valor final, que sería ¿quién? F en función de h, x más h. Entonces vamos a cambiarlo. F en función de x más h. Ahora bien, menos y1. ¿Y1 quién es? F en función de x. Listo. Por este lado tenemos la parte numeral del numerador y vamos a mirar quién es x2 y quién es x1. x2 quiere decir la parte final de este tramo. La parte final es x más h. Entonces la borramos. x2 quién es? x2 es x más h. Menos x1 que sería x. O sea que nos va a quedar x.
Ahora bien, si nosotros hacemos la disminución de términos semejantes, es decir, x positivo y x negativo, estos dos se van a eliminar. Nos queda esta fórmula, nos indica que la pendiente equivale ¿qué? Al punto en función de x más h, para que nos dé el resultado en y2, y al punto menos f en función de x, para que nos dé el resultado en y1. Todo eso sobre la h. Perfecto, entonces ahora aquí podemos ver que es la pendiente para una recta. Listo, ya sabemos que para una recta podemos hallarle una pendiente. Este tramo puede volverse más pequeño, es decir, que aquí en la parte del denominador de la pendiente se vuelve más pequeño. Si este tramo se vuelve más pequeño, lógicamente el tramo también de la parte de las y se va a volver más pequeño y va a ser de manera proporcional. Ahora, lo que nos piden a nosotros en derivadas, apoyados en la versión de límites, es que si nosotros tenemos, por ejemplo, esta parábola, por ejemplo, si nosotros cortáramos la parábola con una recta en dos puntos, la estamos cortando en este punto y la estamos cortando en este otro punto. ¿Qué sucede? Nosotros en este momento estamos hallando la secante. Si nosotros hiciéramos, por ejemplo, que estos dos puntos se fueran acortando, se fueran acercando, trataríamos de llegar solamente a un punto, es decir, a este. Y por eso la parábola la recta pasaría. Ahora, ¿qué pasa? Por eso nosotros ubicamos lo que era la función o la ecuación de la pendiente, en donde nos decía m es igual a f de x más h menos f de x sobre h. H, ¿quién es? El tramo que hay entre este punto y este en el eje de las x. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede, por ejemplo? Entonces, si h se hace más pequeño, es decir, esta h tiende a cero, o sea, entre más pequeña se haga, va a tender a ¿quién? A desaparecerse, a no existir h. Si h no existe, es decir que estamos hallando un límite, porque h tiende a cero. Entonces ya esta pendiente nosotros la podemos representar no como una pendiente solamente, sino también como una derivada, es decir, que el resultado de esta m, o sea, lo que nosotros hallemos va a ser la derivada de la función cuando tenemos un límite, cuando h tiende a cero. Ahora, es decir, si tenemos un límite, si hallamos un límite cuando h tiende a cero, estamos hallando la pendiente, pero esta directamente se está convirtiendo en una derivada. En GeoGebra vamos a ubicar acá, por ejemplo, una función cualquiera. Tenemos una función cuadrática y resulta que a esta función cuadrática nosotros le queremos hacer o hallar su derivada, es decir, vamos a hacerla de manera pues un poco más empírica y luego la derivamos como lo dice la regla. Empíricamente lo que debemos hacer es colocar, como dice la definición, un punto cualquiera en la gráfica. Listo. Después de que coloquemos un punto cualquiera en la gráfica, vamos a hallarle o hacerle una recta tangente a ese punto. Entonces ya le hallamos la recta tangente a ese punto. A medida que nosotros movamos el punto, pues la recta tangente se va moviendo también. Perfecto. Ahora bien, vamos a mirar cuál es la pendiente de esta recta tangente en este momento. Entonces vamos a hallar. Pendiente nosotros normalmente la hallamos como ¿qué? Como m, o la simbolizamos m. Y la pendiente se va a dar con respecto a este punto A, o perdón, más bien a la tangente, a la recta tangente, que sería la T.
Listo. Ahora, ¿qué es lo que nos dice en este momento? Es decir, esta recta tangente con respecto a la función tiene una pendiente en este momento de 2,75. ¿Qué sucede? Si nosotros graficamos, por ejemplo, una nueva función que nos diga el valor de x va a ser lo que se mueva este punto A en la abscisa x, y el valor de y de la función va a ser lo que nos diga a nosotros la pendiente, o sea que ya tendríamos las coordenadas, la pareja ordenada, perdón, otra vez decimos, ya tendríamos la pareja ordenada x, y x, lo que se mueva el punto A en el eje de la abscisa, y m, que sería la ordenada y, va a ser como tal la que nos va a complementar. No. Ahora vemos que el punto B se mueve conforme el punto A se mueve también, que el punto A está indicando la pendiente de esta función f de x, la función x cuadrada. Listo. Como se puede ver, pues ahí tenemos que la función va apareciéndose como si fuera otra recta diferente. Entonces así podemos ver la nueva función que aparece con solamente tomar el eje x que se mueva en esa función y la pendiente de esa función en cada punto, lógicamente, de esas tangentes. Y así vamos a generar una nueva función, y a esa función nosotros le llamaremos función derivada. Si por ejemplo nosotros tomásemos otra función, en este caso por ejemplo tomemos la función cúbica, tangente de este punto, o sea, por ese punto A vamos a hallar una tangente, es decir, una línea que pase solamente tocando ese punto, el punto A, y la función se va a llamar f. Listo. Entonces tendríamos lo siguiente: la tangente de este punto ya la vamos a hallar, ya la hallamos, no, eso pedacito no. Tendríamos lo siguiente: vamos a mirar qué pendiente tiene en este momento esta recta tangente. Entonces hallamos pendiente igual a qué, aquí el GeoGebra nos dice pendiente de que del punto A, o más bien no, pendiente de la recta tangente, o sea esta recta tangente nosotros la llamamos o la denominamos t, o yo la denominé t en ese momento. Un proceso, es decir, vamos a hallar una función que al nosotros graficarla con todos los puntos que este punto A tome cuando se mueva a través de la función, sean como el punto X, y en el otro apartado, que sería el Y, va a ser el M en la coordenada pues como tal, y así vamos a realizar otra nueva función. Entonces si nosotros graficamos una función con estos puntos que nos van a dar, nos va a aparecer lo siguiente. Vemos que viene bajando, ¿cierto? Pero a medida que la tangente de la función cúbica se va acercando a cero, miramos que la nueva función va tomando un destino diferente, es decir, un destino curvo. Cuando llega a cero la función, la pendiente llega a cero, y eso es de saberlo, es lógico, porque la pendiente, cuando nosotros tenemos por ejemplo una línea horizontal, no va a tener pendientes, las pendientes se denotan de esta manera. Continuamos mirando qué va a suceder, si va a voltear o hacia abajo o va a pasar algo. Vemos que a medida que vamos subiendo en la función cúbica, la pendiente también va subiendo, y de una manera exponencial. Entonces de esta manera nosotros podemos ver e interpretar gráficamente las funciones derivadas de otra función. Listo, después de ver esta explicación de la interpretación geométrica de las derivadas, vamos a hacer un pequeño quiz resolviendo 3 preguntas, las cuales serían las siguientes.
Primera, una recta secante puede convertirse en una tangente. ¿Qué proceso se debe hacer? Si nosotros sabemos hacer el proceso para que esa recta secante se convierta en una tangente, bueno, o sabemos conceptualmente qué se puede hacer para que sea una tangente, pues podemos resolver esta pregunta. Segunda, al usar la ecuación de la definición del límite, la que dice que el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h, ¿cómo se llama ese resultado o concepto resultante? ¿Cómo se llama? Y tercera, ¿qué significa el resultado que aparece en una función derivada?